tenía 5 balas y le he dado a recargar y no me ha recargado. No sé por qué mierda no me ha recargado. Mira, que tenía cargado. esta he puesto la franco y le meto. esta tarde tengo un clip. Mira, venimos a su base. Saliendo de su base del puerto hay una caseta de esas de guardia. Mato a uno ahí delante. Le quito una KM, cargador de 300. Perfecta, en verde, todo perfecto. La cojo, tengo una ráfaga de 5 o 10 balas, se me encasquilla. La vuelvo, la recargo. Le pego otra ráfaga, se me encasquilla, me mata. Vale. Llega el tío, llegamos de Bambi. El arma en verde, buen estado. El arma en buen estado. Luego llegamos, conforme me mata, mira, el Jomima, conforme me mata, lo mata uno de mi equipo, el Davilito. Le pega un francazo y lo mata, ¿vale? Ahora llegamos los dos a donde no iban matados. La KM yo no la he querido ni coger porque se encasquillaba, ¿no? La ha cogido el tío y ha soltado por lo menos 50 o 100 balas y no se le encasquillaba. ¿Cómo es? Eso depende de las balas, porque las balas cuando las metes, aunque si están dañadas muy dañadas, se van cortando. Justamente han sido las primeras, las que yo he disparado y luego para él no. Pero habrá tenido un paquete. Mala suerte, hermano. Pero que mira que no he querido yo coger el arma y el tío la ha cogido y me ha disparado. Y yo pensando que estaban casquillados, le iba a pegar puñetazos y ya la rápida. Tendría alguna que no me la estaba con las balas. Si estaba entero el cargador, si yo cuando la cogí le faltaban 3 balas. Eso mejor de 3 balas había puesto el tío 5 balas. Algo de arma lo tenía mal, y no sé cuándo te has cargado al tío, creo que lo de cargador. Puede ser, eso es lo que me han dicho, pero la cosa es porque luego cuando lo ha cogido Jomima y disparaba bien, eso es a lo mejor porque las primeras balas están dañadas. Sí, eso me pasó. Si tú has recargado y estaban dañadas las primeras, las que estaban en el cargado, a los menores también. Te falta peña, Yo he desencasquillado el arma 2 veces. Sí, está zampado, ese es del Joaquín. ¿Por la vía? Tú vas por la carretera, ¿no? Está estampado como mirando para arriba, ¿no? Para atrás, ¿no? Más o menos. Vale, del Joaquín. Esta tarde cuando estabais vosotros allí. ¿Te acuerdas, Raúl? Lo malo que se han llevado ellos las cosas o se han quedado por ahí tiradas, no sé, pocas cosas no hemos traído nosotros. Vamos a empezar los que acumulen cosas. Mañana se lo vamos a utilizar. Vamos a llevar todos sus coches cargados. Al final mañana ya hay No, los coches los tienen ahí. Escuchadme, si no nos llevamos las cosas con sus mismos explosivos, le ponemos un explosivo en esta tienda y se lo petamos. Todo un tiro. Bueno, pero todo lo que haya dentro si se peta, ¿no? No. Vale, pues lo sacamos, le ponemos un explosivo ahí con las cosas y después de que hay que reventarse. No a lo mejor todo, pero la arma y todo eso a lo mejor no, pero los explosivos y todo eso. Lo que nos podamos llevar, perfecto. Lo que no, claro, para que no tengan lo que quieramos. Yo creo que una petada. Yo mañana, de por la mañana, me voy a dedicar a guardarme cosas. ¿Quién necesita comida? ¿No tiene? ¿Geray, no? A ver, Geray. Pide más que el gobierno y además está haciendo, tío. Sí, ya le están dando comida a tus compañeros. Le he dado ya la tomo. ¿Quién viene por detrás? ¿Quién viene el último? Ah, vale, de los nuestros. Yo. Es Dima, es mi colega, yo me voy con él. No tengo que ir con él primero al francazo. Entonces, otro que sea bueno con los francos, el Xavi, el
Geray, ¿quién más? Uno que se apunte con ellos. Lo mismo. O me quedo, venga, me quedo yo con ellos, ya está. Como le voy a enseñar yo la posición para no estar mareando por ahí. Pues me da bien. A 800-500 metros, llevo telemetro ya, ahora te lo digo perfecto. Buah. Qué pena. Unos que se queden por la izquierda, otros por la derecha y nosotros por detrás. Vaya Ven, llegan muy los grupos, nosotros ya tenemos un grupo, Xavi. A ver, vamos juntando los tres grupos y ya nos buscamos eso. Vale, nosotros tres ya estamos. Tírale para allá, Dimas, con alguien. En el colegio está Rago. Juntaros dos más. ¿Cómo se cambiaba la distancia del tundra? Para arriba y para abajo. Cuando apunta le da la flecha para A arriba la o la flecha para cruceta. abajo. Ah, yo sé. Oye, ¿quién juega de vosotros contra Taco escondido? Taco. Tacón y zapato. ¿Quién juega con tacón y zapato? Vale, pues. Con teclado y ratón. Yo juego con sujetador. Pero, no, ya en serio, ¿quién juega con teclado y ratón? Y era ahí, ¿no? Pues a ver si un día con más karma enseñas un par de movimientos. Pero con Yo lo sé, yo sé jugarlo. la M. Yo sé jugarlo. También tengo el patrón de clase, no lo tengo. Que yo Pero juego PC. juntaros, hacer tres grupos de tres. Mira, nosotros ya tenemos nuestro grupo. Yo, Geray y el Xavi, que nos vamos detrás. Es que Y yo juego, hacer disqueta en PC, tío. grupos. ¿Quién es este? De aquí adelante. ¿Qué hace aquí solo? Ah, es crítica. Júntate con alguien, crítica, cabrón. Vámonos, chavales, nosotros a nuestra posición. Disqueta, tío, lo juego en PC, bro. Yo no estoy acostumbrado a todo de la Canadá. Yo estoy a la derecha del puerto, tío. A su izquierda de su base. Los míos seguimos. Cuando más costillo, nada, tío. Vamos para atrás. Yo soy uno. Yo voy con el critical. Vale, pues me voy a aquí, tío. Pero si no está siguiendo lo que está. Aquí muertos y armas, ¿eh? ¿Dónde? En el colegio. En el hospital, este colegio. Madre mía, tío, que lagazo. Vaya mierda aquí. Vamos para arriba, chavales. Es que ahora no estoy acostumbrado, tío. Es que ahora no estoy acostumbrado. Estáis entrando en el hospital, ¿no? ¿Es Xavi? Detrás. Ahora ahí vamos más. Sí, tú tira, tú tira. Y eso se ponen de frente por arriba de unas hojas. Yo. Pero si queréis para los iniciadores. Otro por aquí arriba, ¿eh? No sé, oye, con el iniciador de Va, esta por aquí. Va. Ese zombie